El misterio de dónde surge la conciencia. Hay una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde que nuestros antepasados comenzaron a observar el cielo nocturno y a preguntarse quiénes eran. Una pregunta más antigua que las matemáticas, la física o la astronomía. Una pregunta tan profunda que, a pesar de todos los avances científicos, sigue sin tener una respuesta definitiva. ¿De dónde surge la conciencia? Todos sabemos lo que significa estar conscientes. En este momento estás leyendo estas palabras, escuchando una voz en tu mente y experimentando pensamientos, emociones y recuerdos. Sin embargo, nadie sabe exactamente cómo surge esa experiencia subjetiva. Sabemos que el cerebro está formado por neuronas, conocemos muchos de los mecanismos que utilizan para comunicarse y hemos aprendido a mapear regiones cerebrales con una precisión extraordinaria. Pero todavía no entendemos cómo toda esa actividad eléctrica y química produce algo tan íntimo como la sensación de ser alguien. Lo sorprendente es que la conciencia es la única cosa que experimentamos directamente. Podemos equivocarnos acerca del mundo exterior. Nuestros sentidos pueden engañarnos. Nuestros recuerdos pueden ser falsos. Pero no podemos dudar de que estamos teniendo una experiencia consciente. Y, sin embargo, aquello que parece más cercano a nosotros sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Mucho antes de que existieran los laboratorios, los seres humanos intentaron responder esta pregunta mediante la filosofía y la religión. En el antiguo Egipto, hace más de 4000 años, se creía que la esencia de una persona estaba compuesta por diferentes elementos espirituales. Curiosamente, los egipcios pensaban que el corazón era el centro de la mente y la conciencia. Durante la momificación conservaban cuidadosamente el corazón, mientras que el cerebro era considerado mucho menos importante. Siglos después, en Grecia, Platón propuso que el alma existía antes del nacimiento y sobrevivía después de la muerte. Para Platón, el cuerpo era temporal, mientras que el alma pertenecía a una realidad más profunda. Su discípulo Aristóteles tenía una visión diferente y consideraba que el alma y el cuerpo estaban íntimamente relacionados. Más tarde, las grandes religiones monoteístas desarrollaron conceptos similares. En el cristianismo, el judaísmo y el islam, la conciencia suele estar asociada a la existencia de un alma inmortal creada por Dios. Desde esta perspectiva, los pensamientos y emociones no serían simplemente el resultado de procesos físicos, sino manifestaciones de una realidad espiritual. Uno de los teólogos más influyentes fue Tomás de Aquino, nacido en Roccasecca, Italia. Aquino intentó reconciliar la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana y defendió la idea de que el alma racional distinguía a los seres humanos del resto de los animales. Sin embargo, con el surgimiento de la ciencia moderna comenzó a aparecer una visión diferente. En el siglo XVII, René Descartes propuso que la mente y el cuerpo eran entidades separadas. Según él, el cuerpo funcionaba como una máquina biológica, mientras que la mente pertenecía a una realidad distinta. Esta idea, conocida como dualismo, dominó gran parte del pensamiento occidental durante siglos. Pero poco a poco comenzaron a aparecer evidencias que complicaban esta visión. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1848 con Phineas Gage. Durante un accidente laboral, una barra de hierro atravesó gran parte de su cráneo. Contra todo pronóstico sobrevivió, pero quienes lo conocían afirmaban que su personalidad había cambiado radicalmente. El hombre amable y responsable que había sido antes del accidente parecía haberse convertido en alguien impulsivo e impredecible. Este caso sugirió algo revolucionario: aspectos fundamentales de nuestra identidad podían depender directamente del cerebro físico. Décadas después, el trabajo de Santiago Ramón y Cajal transformó nuestra comprensión del sistema nervioso. Nacido en Petilla de Aragón, España, Cajal pasó incontables horas observando tejidos nerviosos bajo el microscopio. Sus descubrimientos demostraron que el cerebro estaba formado por neuronas individuales conectadas entre sí mediante complejas redes. Hoy sabemos que el cerebro humano contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas y cientos de billones de conexiones. Cada segundo se producen enormes tormentas de actividad eléctrica. Sin embargo, todavía queda una pregunta sin responder: ¿cómo surge la experiencia consciente a partir de toda esa actividad? En 1994, el filósofo australiano David Chalmers formuló una pregunta que se volvió famosa. La llamó el problema difícil de la conciencia.
Según Chalmers, explicar cómo el cerebro procesa información es un desafío científico importante, pero no es el verdadero misterio. El problema difícil consiste en explicar por qué existe una experiencia subjetiva asociada a esos procesos. Por ejemplo, una computadora puede detectar la longitud de onda correspondiente al color rojo. Pero nosotros no solo detectamos el rojo, lo experimentamos. Existe una sensación interna asociada a verlo. ¿De dónde surge esa experiencia? Hasta hoy nadie lo sabe. Entre las teorías más influyentes se encuentra la teoría de la información integrada de Giulio Tononi. Según esta propuesta, la conciencia surge cuando la información está integrada de manera extremadamente compleja dentro de un sistema. Otra teoría importante es la del espacio global de trabajo, desarrollada por Bernard Baars y ampliada por Stanislas Dehaene. Según esta idea, la conciencia funciona como el escenario iluminado de un teatro. Miles de procesos inconscientes ocurren simultáneamente detrás del telón, pero solo algunos llegan al escenario principal y se vuelven conscientes. Mientras tanto, el físico británico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hemmerroth propusieron una idea aún más controvertida. Sugieren que fenómenos cuánticos extremadamente delicados dentro de las neuronas podrían desempeñar un papel fundamental en la conciencia. Aunque esta teoría sigue siendo debatida, demuestra hasta qué punto el misterio permanece abierto. Pero quizás una de las preguntas más fascinantes es si la conciencia es exclusiva de los seres humanos. Durante siglos, muchos pensadores consideraron que los animales eran poco más que mecanismos biológicos complejos. Hoy sabemos que esa visión era demasiado simple. Los chimpancés reconocen su propia imagen en un espejo. Los cuervos fabrican herramientas. Los elefantes parecen experimentar duelo. Los delfines muestran comportamientos sociales extremadamente sofisticados. Los pulpos pueden resolver problemas complejos a pesar de poseer un sistema nervioso radicalmente distinto al nuestro. En 2012, la Declaración de Cambridge sobre la conciencia concluyó que los seres humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos necesarios para generar estados conscientes. Y entonces surge otra pregunta extraordinaria. Si muchos animales son conscientes, ¿en qué momento apareció la conciencia durante la evolución? ¿Apareció gradualmente? ¿Existen formas simples en organismos muy básicos? ¿O es una propiedad fundamental del universo? Estas preguntas nos llevan directamente a una de las revoluciones tecnológicas más importantes de nuestra época, la inteligencia artificial. Las IA modernas pueden escribir poemas, programar aplicaciones, traducir idiomas, generar imágenes, resolver problemas matemáticos y mantener conversaciones sorprendentemente complejas. Algunas personas ya afirman que ciertas inteligencias artificiales podrían estar comenzando a desarrollar formas primitivas de conciencia. Pero aquí debemos ser extremadamente cuidadosos. Cuando una IA dice estoy feliz o tengo miedo, ¿realmente está experimentando esas emociones o simplemente está generando una respuesta estadísticamente probable? Actualmente no existe evidencia científica de que las inteligencias artificiales experimenten sensaciones subjetivas. Son extraordinariamente buenas procesando información y generando respuestas coherentes, pero eso no significa necesariamente que exista alguien dentro teniendo una experiencia. Sin embargo, tampoco sabemos cómo demostrar lo contrario. Y aquí aparece una paradoja fascinante. Tampoco podemos demostrar que otra persona sea consciente. Asumimos que los demás poseen experiencias internas porque se parecen a nosotros y actúan de manera similar. Pero no podemos entrar en la mente de otra persona para verificarlo. Este problema filosófico se conoce como el problema de las otras mentes. Si mañana una inteligencia artificial afirmara sentir dolor, tristeza o amor, ¿cómo podríamos comprobar si realmente lo experimenta? Algunos investigadores creen que sistemas futuros podrían desarrollar algún tipo de conciencia. Otros argumentan que la conciencia requiere procesos biológicos específicos imposibles de reproducir en máquinas. Y algunos piensan que estamos formulando la pregunta equivocada porque todavía no entendemos qué es realmente la conciencia humana. Lo más curioso es que la inteligencia artificial está obligando a científicos y filósofos a replantearse preguntas que parecían reservadas a la religión y la metafísica. ¿Qué significa estar vivo? ¿Qué significa sentir? ¿Qué significa ser consciente?
De forma inesperada, la tecnología más avanzada de nuestra época nos está llevando de vuelta a preguntas que los filósofos y teólogos discutían hace miles de años. Y tal vez ahí se encuentre la lección más importante de este misterio. Puede que la conciencia sea una propiedad emergente de miles de millones de neuronas interactuando. Puede que exista algo parecido a lo que las religiones llaman alma. Puede que los procesos cuánticos desempeñen algún papel desconocido. O puede que aún nos falte descubrir una ley fundamental de la naturaleza. La historia de la ciencia está llena de fenómenos que parecían imposibles de comprender hasta que apareció una nueva idea. Durante siglos nadie entendió la electricidad. Nadie sabía qué eran las estrellas. Nadie imaginaba que el espacio pudiera expandirse. Quizás la conciencia sea el próximo gran descubrimiento científico. O quizás sea algo todavía más profundo. Porque al final, mientras observamos galaxias distantes, construimos inteligencias artificiales y exploramos los secretos de la materia, seguimos enfrentándonos a la misma pregunta que ha acompañado a la humanidad durante milenios. ¿Qué es exactamente aquello que está observando el universo desde detrás de tus ojos? Y hasta el día de hoy, nadie tiene una respuesta definitiva. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete a diferentes formas, activa la campana para no perderte nuestros próximos videos y acompáñanos en la exploración de los misterios más fascinantes de la ciencia, la mente y el universo.